Hoy en esta mañana yo quiero compartirte dos historias verdaderas antes de entrar al tema de la enseñanza. Yo estuve preguntándome y preguntándole al Señor cómo podría ponerle por nombre a la enseñanza, y bueno, me vino Los Olvidados, pero luego me acordé que hay una película que se llama Los Olvidados de Luis Buñuel, y luego me vino otro nombre, pero al fin de cuentas ni esos dos nombres que estaban ahí, y me puse a preguntarle al Señor con más insistencia, y bueno, vino otro nombre para la enseñanza de hoy, este día. Y yo le puse al nombre de la enseñanza ¿a quién culpar? Porque generalmente estamos buscando a quién echarle la culpa de las cosas malas que nos suceden. Y bueno, yo dije, bueno, le voy a poner el nombre ¿a quién culpar? Entonces te digo de antemano para que tú sepas por dónde va el tema, por si yo me desvío, porque a veces cuando estamos compartiendo la palabra del Señor, brincamos a un tema, luego nos brincamos a otro, y eso se llama cazar conejos, porque no te abocas a un solo tema, sino a diferentes lugares. Entonces se llama, el nombre de hoy es ¿a quién culpar? Te voy a hablar de dos Josés. A uno le voy a decir José y al otro le voy a decir Pepe, para que hayamos la diferencia. Y son hechos reales, yo los experimenté, yo los conocí. Bueno, realmente no te puedo decir. Me dijeron, bueno, pues sucede que José, el primero, dijo cierto día a su esposa y a los suyos que les iba a dejar. Y en su casa el pastor tenía una reunión allí, una reunión familiar, donde se reunían 7 u 8 personas de ahí, de alrededor del pueblito, del ranchito. Y el día que el pastor fue para dar la capacitación, la enseñanza, para platicarles, dijo, pastor, quiero decirle que me voy a ir a los Estados Unidos. Me voy de bracero, me voy de espaldas mojadas, y todos esos nombres que se les da a ese tipo de personas que pasan la frontera de una manera no adecuada, no correcta, no conforme a la palabra de Dios. Y el pastor le dijo, ¿estás seguro que Dios te está mandando para allá? ¿Tú crees que es la voluntad de Dios que te vayas a los Estados Unidos? Y él dijo, pues no sé realmente, pero yo creo que sí, porque pues aquí no hay trabajo, y puso una serie de argumentos. Y el pastor le dice, ¿quieres que investiguemos a ver si es la voluntad de Dios? ¿Sí o no? Y él dijo, sí. Bueno, una vez que conozcas si es la voluntad de Dios, pues puedes decidir de una mejor manera, más acertada. Bueno, la ventaja es que ya tienes tu pasaporte y ya tienes visa, le dijo el pastor. Y él dijo, no, ¿cómo cree? No tengo ni pasaporte, no tengo ni visa. Entonces ya estás fuera de la ley, ya tienes una en contra, de que Dios no quiere que te vayas al otro lado, porque Dios nos dice que nos sujetamos a las autoridades que son puestas por Él. Pero por lo menos después de que te vas a brincar el río, le dice el pastor, te vas a llevar a tu esposa, a tus hijos, y va a ser una familia. No, pastor, ¿cómo cree usted esto? Si cuanto más apenas puede alcanzar para pagarle al pollero, menos para mi esposa, para mis hijos. Y creo que tenía 4 o 5 hijos, chamacos todos ellos. Ya llevas 2 en contra, porque vas a dividir la familia. Bueno, pero por lo menos, siquiera ya por lo menos, le dice el pastor, allá te vas a congregar en alguna iglesia. Pastor, si voy de mojado, voy a estar escondido. Ya llevas 3 en tu contra. ¿Quieres más? Le dijo el pastor, o con eso es suficiente para que entiendas si es o no la voluntad de Dios. Bueno, el resultado es que él se fue, hizo su voluntad.
Y la historia verdadera nos indica que después de estar un tiempo allá, ni siquiera pudo acumular los billetes verdes por los cuales mucha gente va a los Estados Unidos, ni pudo traer un carro nuevo, ni viejo, ni carcanchita tampoco. Difícilmente regresó a su casa, casi peor como se había ido, porque había dejado una deuda del préstamo que solicitó para ir en su ida, lógico. Ahora, cuando regresó, ¿cómo crees que encontró la casa? No estoy hablando del inmueble, estoy hablando de la familia. Pues la esposa, pues muy respetable, siempre le fue fiel, pero por más que ella se esforzaba para controlar a los hijos y tenerlos en sumisión, aparte de ello, para capacitarlos, para cuidarlos, para llevarlos a la escuela, te puedes imaginar, usted mamá soltera puede entender claramente eso. Lo peor del asunto es que cuando él regresó, 2 de sus hijos andaban ya metidos en la droga. Una de sus hijas, una de la muchacha, pues había dado un mal paso, esas veces que se tropiezan. Y el hogar estaba deshecho. Y después de varios años, hasta donde yo tengo entendido, ese hogar siguió deshecho. Esta es la historia del primer José. ¿Por qué razón? Porque queremos aprender a quién culpar de nuestros fracasos propios o de los ajenos. Bueno, ahora te voy a platicar del otro José que le voy a llamar Pepe, una historia también verídica. José era un muchacho guapo, elegante, de algunos 18, 19 años, muy trabajador. Buen miembro de una congregación, y él tenía un anhelo en su corazón. El anhelo de su corazón era ir a los Estados Unidos, pero no quería irse de una manera chueca, quería hacerlo de la mejor manera. Y cierto día llegó a la congregación donde él se congregaba, un grupo de misioneros de Estados Unidos. Entre ese grupo de misioneros, hombres y mujeres, venían solteros y venían casadas, y una soltera quiso quedarse un tiempo en México para hacer lo que Dios le mostrara. Bueno, la soltera se quedó no sé cuántos meses o años. Al fin de cuentas, este muchacho le empezó a echar el ojito, es decir, aquí encuentro la respuesta a mi necesidad. Novió con ella correctamente, se casaron correctamente, y una vez que se habían casado, él le empezó a animar a irse a Estados Unidos. Ya tenía los papeles listos para entrar legalmente a Estados Unidos. Allá en los Estados Unidos, pues empezó a trabajar y a desarrollarse, pero como no se había casado por amor, como no se había casado por indicaciones del Señor, pues él empezó a coquetear por ahí entre las hermanas de la congregación, y no hubo alguien, una muchacha guapa, que no sé si haya tenido algún otro tipo de relación, pero lo que sí supe es que se casó con ella porque, bueno, se entendieron. Ahora, ¿qué pasó con su primera esposa? Pues se olvidó de ella. ¿Tenía hijos? Sí, tenía hijos. ¿Qué pasó con sus hijos? Se olvidó de ellos. Y este segundo José, o Pepe, déjame decirte que realmente destruyó la primera familia, y no sé cómo le haya ido con la segunda. Pero cuando hay un mal cimiento, realmente las cosas nunca van a marchar bien. Y el problema de los 2 Josés es que olvidaron lo principal de sus vidas es que olvidaron sus deberes, primero con Dios y después con aquellos que están más cerca de ellos. Generalmente no es así con todos los creyentes, no es siempre con la mayoría de ellos. No. Mira, hay ejemplos en la Biblia. Si tú vienes al libro de Nehemías, nosotros podemos encontrar en el libro de Nehemías un ejemplo bastante bonito, hermoso, que no es el único, pero que sí realmente nos puede hacer resaltar lo que es tener amor por las necesidades de los demás
antes que las nuestras. Y esto es porque Dios así nos lo muestra a través del sacrificio de Jesucristo. Vemos nosotros en el libro de Nehemías, capítulo 1, fíjate bien, que Nehemías, y él dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleo, es decir, en diciembre, en el año 20, es decir, en el año 20, en diciembre, que estaba, dice aquí Nehemías, estando yo en Susa, capital del reino. Nehemías era un judío, pero estaba en Susa, capital del reino persa. Y uno se puede imaginar qué estaba haciendo Nehemías allá en ese lugar tan lejos, en Susa. Bueno, se había ido de mojado, vio que allá se podía prosperar. No, él era un esclavo. Y en contra de su voluntad, en contra de la voluntad de medio mundo, él estaba en ese lugar. Pero aparentemente, además de ser un esclavo, tenía un buen trabajo. Podía desempeñar porque Dios lo había llevado ahí por la fidelidad de él hacia Dios. Ahora, no estaba por gusto, como no estaba por gusto, encontramos en la Escritura a Daniel, a Esdras, a miles de personas más que fueron fieles a Dios y que estaban en esos lugares bajo opresión, bajo esclavitud, a causa de que el pueblo en general se había apartado de la voluntad de Dios y habían vuelto a la idolatría. Bien, pues sucede que la gran mayoría de los que fueron llevados cautivos se moldearon al nuevo estilo de vida. Se hicieron como muchos mexicanos que van a los Estados Unidos, se hacen o procuran adoptar todo el molde de un gringo, de un americano. Y a veces yo he escuchado que los que rechazan, los que van por primera vez o intentan ir son los primeros que se oponen a que entren a ese país. No sé si sea cierto o no sea, pero la gran mayoría se acostumbró al estilo de vida. Se acostumbró a sus alimentos, se acostumbró a la idolatría, se acostumbró a la embriaguez, a las orgías que toda la ciudad, el imperio, la nación tenía la costumbre de vivir. La gran mayoría de ellos se acostumbraron. Y eso realmente fue malo. Pero lo peor es que se olvidaron del resto de los suyos. Y aquellos que habían quedado en Jerusalén, que estaban distantes, familia suya, muchos de ellos quedaron por diferentes razones que la Biblia nos muestra el por qué el imperio los dejó ahí, después Babilonia también, el imperio babilónico. Pero cuando eso se dio en sus vidas, que se amoldaron, fíjate bien, de ser pueblo de Dios, llegaron a amoldarse a ser pueblo no de Dios. Porque empezaron a vivir igual que el resto. Y esto los condujo, fíjate bien, a que se cumpliera un proverbio. El proverbio usted lo conoce, la gran mayoría de las personas lo saben de una o de otra manera. Y este proverbio viene en el libro de Pedro. Pedro habló al respecto y hablando de este tipo de personas, de las que vivían durante el tiempo de Pedro. Él dijo estas palabras en segunda de Pedro, guiado por el Espíritu Santo. En el segunda de Pedro, capítulo 2, el versículo 20, dice, ciertamente, no es una casualidad, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Este es el proverbio. Este es el proverbio que en los últimos años
La Escritura nos dice que como van a ser tiempos peligrosos, muchos apostatarán de la fe, es decir, habiendo sido rescatados por la sangre de Jesucristo, por su sacrificio, habiendo sido perdonados nuestros pecados, habiendo visto milagros, maravillas, prodigios, cómo Dios obró en nuestras vidas, uno se va deslizando pianito, olvidándose de los nuevos deberes, dejando de hacer las tareas encomendadas por Dios, y vamos hacia atrás, vamos en el regreso a vivir no solamente una vida mala, fea, como la que vivíamos antes. Yo le digo a la gente, Dios me sacó del adulterio, de la borrachera. No era borracho, pero maldiciente sí, y una gran cantidad de cosas que Dios me sacó de ahí. Ahora, si yo regreso atrás, si yo doy marcha y regreso y me vuelvo a moldear, no voy a llegar solamente a ese límite donde yo lo abandoné, el mundo, sino va a ser peor, es lo que nos dice la Biblia. Y aquí este pasaje de Pedro es tan claro que realmente si nosotros llegamos y lo analizamos, lo vemos una y otra vez, dice Pedro, ciertamente, si ellos, hablando de este tipo de personas que se amoldaron al mundo, que volvieron al estilo antiguo que tenían, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, yo puedo pensar que todos los que estamos aquí hemos sido librados. Dios nos ha escapado de las contaminaciones del mundo. Y eso porque el conocimiento del Señor Jesucristo. Pero la Escritura me dice que si yo me enredo otra vez en ellas, dice, voy a ser vencido, mi estado va a ser peor que el primero. Y esto es algo que cada uno de nosotros debemos de tener mucho cuidado. Son tiempos fáciles de resbalar. Yo pregunto hoy en esta mañana, ¿usted cree que solamente los braceros, las espaldas mojadas, no todos, pero quizás la mayoría, cree usted que se olvidan de los suyos cuando hay un cambio de vida en ellos y más si han prosperado? Se olvidan hasta del español, no quieren hablarlo. No quieren reconocer que vivieron en un ranchito. No quieren reconocer a sus padres o a su madre que no sabe leer y que usan una vestimenta, pues, no digna según ellos. Y eso yo considero que no solamente es en este tipo de personas, sino también dentro del cristianismo hay, pero en el aspecto espiritual todavía es más fuerte. Ahora yo me pregunto, ¿a quién vamos a culpar? ¿A quién le vamos a echar la culpa? Nehemías, en el capítulo 1, versículo 2, dice, vino Hanani, uno de mis hermanos, y con algunos varones de Judá. Fíjate bien, a una distancia tremenda. Pues el hermano de Nehemías dijo, voy a visitar a mi hermano, está en Susa, vas a ir hasta allá. Sí, yo te acompaño. Y no sé cuántos se le hayan pegado y todos hicieron esa caminata para ir hasta Susa, la capital. Podían entrar, eran esclavos de esa misma nación. Todo el imperio estaba gobernando por este rey, este príncipe. Bueno, cuando llegaron, dice que lo primero que Nehemías fue preguntarles, escucha, por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad. ¿Qué pasa? Dice Nehemías, ¿qué pasa con los que quedaron, los que no vinieron acá? Los que el gobierno los dejó
para que estableciera ciertas normas. ¿Qué pasa con ellos? Y esta es una pregunta de Nehemías. La otra pregunta que él hace es, dice, los que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén, ahora por la ciudad. Y si seguimos leyendo, encontramos la respuesta y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Bueno, ¿quién era el culpable de que esto sucediera en Jerusalén? ¿Quién era el culpable de que esta gente estuviera en una gran mal afrenta y sobre todo el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego? ¿Quién era el culpable? ¿Quién? Ahora fíjate bien, si nosotros podemos imaginarnos a Nehemías estaba viviendo bien, estaba viviendo en un palacio. Comía de lo mejor con riesgo de quedar envenenado, pero comía bien, era bien tratado. Estaba casi siempre frente al rey con su debido respeto. Ahora bien, ¿a quién puede culpar? Uno puede culpar quizás a la estrechez, a la oscuridad, puede uno culpar a medio mundo, pero nunca quizás reconocer que yo tengo parte de esta situación crítica. El problema es que los creyentes nos olvidamos de dónde Dios nos ha sacado. El problema es que no nos damos cuenta dónde estamos nosotros viviendo hoy en estos días. El libro de Colosenses nos habla con mucha claridad de algo que es muy importante mantenerlo siempre en nuestra mente y guardarlo ahí bien en nuestro corazón. En el libro de Colosenses, en el capítulo 1, versículo 13, dice la Escritura con respecto del Señor Jesucristo. Dios dice, a través del Espíritu Santo, a través de Pablo, con respecto de lo que hizo el Señor Jesucristo. Él dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Toda persona que viene a Jesús, toda persona que aclama por el perdón de sus pecados, Dios nos perdona inmediatamente si estamos arrepentidos. Estamos yendo a la Cruz Roja para que le pongan inyecciones a Guti, tratamiento. Está bien, gracias a Dios. Y Dios puso en mi corazón cómo motivar a las personas que nos atienden a que miren a Jesús. Entonces le dije, te voy a llevar un Nuevo Testamento. Y llevé un Nuevo Testamento, se lo di a la enfermera que la inyecta. Le digo, le quiero hacer un regalo. Le traje una porción de la Biblia, el Nuevo Testamento. Y léalo, le va a ayudar, le va a interesar. Desde el nacimiento de Jesucristo, palabras más, palabras menos, en fin. Y ella siempre le ponía la inyección a Guti y luego se iba a su cubículo. Y sucede que el día de antier, el de ayer descansó, el día de antier hicimos el mismo procedimiento que hacemos cada día. Le llevo la inyección, le llevo la jeringa y la prepara y yo acomodo a Yaguti paradita porque no es difícil para acostarla, y ella llega y ¡pum!, se la pincha ahí, ¿verdad? Y entonces se quedó ella así, con las manitas cruzadas. Yo entendí que es lo que el Señor quería que yo hiciera, porque estaba así. Y me dice, oiga, ese libro es muy bueno. Y abrió la puerta y empecé a hablarle de la gracia, de la misericordia de Dios. En ese libro que es la Biblia, usted va a encontrar que si nosotros le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, Él nos perdona nuestros pecados y va más allá, nos limpia de toda maldad. Sigue platicando algunas otras palabras, pero Dios quiere que sepas tú, si es que no lo has conocido, si es que se te ha olvidado, que Dios te trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ya no vives en el área de Satanás,
ya vives en el reino de la luz, y Dios nos dice que nos comportemos como realmente estamos viviendo en el reino de la luz. Que no vivamos como vivíamos antes, pero desgraciadamente nos olvidamos de dónde Dios nos ha sacado o rescatado. A mi mente vienen una gran cantidad de cosas que yo hice antes de conocer a Jesucristo, no gratas a Dios. Y ahí como que me quiero dar una revolcada, como que me quiero untar de lodo, y inmediatamente en el nombre de Jesús, espíritu de mentira, te vas y empiezo a orar en lenguas. Yo no sé si te pase a ti, pero a mí constantemente es una lucha que tenemos que afrontar y enfrentar. Recordar que estamos viviendo en el reino de la luz, para que no nos amoldemos al reino del cual fuimos sacados. Ahora, esto tiene un propósito. El propósito de que recordemos esto es de que también hay muchas personas, fíjate bien, hay muchas personas que han olvidado esta bendición de Dios. Nehemías preguntó por aquellos que estaban allá, ¿cómo estaban? ¿Cómo se encontraban? Estaban mal, y sobre todo su muro, las puertas estaban derruidas, es decir, no tenían protección. Hoy la vida de muchos cristianos no tienen protección. Sus muros están tirados por ese gran terremoto. Las puertas están destruidas. Así es que los enemigos de nuestras vidas pueden entrar y salir fácilmente, y nos motivan a hacer cosas que no debemos de hacer, y eso se llama pecado. Ahora, ¿a quién podemos nosotros culpar? ¿Por qué el pueblo de Dios estaba ahora de esclavo cuando Dios les había dado grandes promesas? Dios te ha dado grandes promesas, y si llegamos a un tipo de esclavitud, tenemos que preguntarnos por qué razón estoy en esclavitud, cualquiera que sea. Puede ser fornicación, puede ser embriaguez, puede ser pornografía. Uno se debe de preguntar, ¿por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? O vamos a culpar a alguien. Es que en la iglesia que voy yo, es que es, no es que mi papá, no es que mi mamá, mi esposa, mi hijo. Podemos culpar a muchos, pero la responsabilidad es de cada uno de nosotros. ¿A quién vamos a culpar? Ahora, el pueblo de Dios estaba así. Si tú vienes a Deuteronomio capítulo 28, busca ahí Deuteronomio capítulo 28, por favor. Una vez que lo encuentres, vamos a leer 2 o 3 versículos. Dios les había dado muchas promesas. Dios nos ha dado muchas promesas. Y Dios no escatima esto. Dice el libro de Deuteronomio capítulo 28, el versículo es el 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de tu Dios. ¿Te puedes imaginar las bendiciones de Dios alcanzándonos? Porque nos alcanzan. Por más que queramos escapar de las bendiciones de Dios y correr, las bendiciones de Dios nos van a alcanzar si escuchamos y si las practicamos o hacemos lo que Dios nos dice. Ahora, pero también tenemos que entender, si brincas al versículo 15, dice, pero acontecerá si no oyes la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán.
Y usted puede seguir leyendo en casa todas las maldiciones a las cuales el pueblo de Dios se expuso o estaba expuesto. Bueno, uno puede preguntar, ¿a quién iba a culpar como individuo de su problema? Como pueblo o como casa, como nación, ¿a quién iba a culpar? Y generalmente buscamos culpables. Pero nosotros podemos darnos cuenta que de la misma manera que las bendiciones nos pueden alcanzar, el pecado nos puede alcanzar. Uno dice, una no es ninguna, no es nada. Una canita al aire, bueno, pues es una canita al aire. Pero Dios nos dice claramente, el pecado te va a alcanzar. Y por más que corras o por más que tratemos de escapar de las consecuencias del pecado, el pecado nos va a alcanzar. Es palabra de Dios que de la misma manera que las bendiciones, las maldiciones nos pueden alcanzar, una por obedecer y la otra por no obedecer. La abundancia de bienes que el pueblo de Israel, que la nación judía obtuvo, bendiciones de Dios por obedecer a Dios, los llevó, fíjate bien, los llevó a hacer las cosas al y se van en su relación con Dios. Hoy en esta mañana estaba orando por los maestros que están dando clase. Y yo dije, Señor, por favor, ponles en su corazón que enseñen a tus niños a tener una relación contigo, pero hermosa, no solamente de conocimiento, sino que ellos estén enamorados de Dios, de que quieran ver que otros se enamoren de ti. Cuando uno está enamorado, comparte uno con ahínco, con ganas de que la otra persona sepa de quién estamos enamorados. Cierto día llegaron varios niños y me rodearon en una ranchería. Empezaron a platicar conmigo y empecé a decirles, el Señor Jesús les ama. Cuando trabajaba en teléfonos, hay unas cajas de registros por ahí en las calles, tú las puedes ver así grandecitas, y adentro hay una serie de alambres rojo y blanco que hace ciertas conexiones. Y a los niños esto los motivaba, ver tantos alambres. Y ellos llegaban y decían, ¿usted conoce eso que funciona? Y les decía, no, pues sí. Y empezaba a hablarles de la gracia, del amor, de la misericordia de Dios. Porque yo estaba y estoy enamorado de Dios. Y yo le decía a Dios hoy en esa mañana que ellos, los maestros, tanto aquí como las células, hablen de ti con ese amor, con esa pasión, para que conozcan a un Dios grande, vivo, hermoso, poderoso, que no escatima nada. Y las bendiciones vinieron sobre el pueblo de Israel, pero esas bendiciones, al ver sobreabundancia en sus vidas, los llevó a hacer las cosas mal hechas. Ahí se van. Muchos de ustedes vienen y nos ayudan a limpiar. Yo deseo con todo corazón que no lo hagan para nosotros los hombres, que lo hagamos para Dios. Cuando vas y enseñas a alguien, hazlo con amor, con pasión de que estás haciendo la obra de Dios. Pero a ellos, el pueblo de Dios se desvió, se fue acostumbrando a moldearse poco a poquito, porque las bendiciones les hicieron daño. La Biblia lo dice, tengo las citas ahí donde está diciendo esto, porque lo hicieron no por amor a Dios, sino otras eran las razones. Tenemos que entender que Dios nos ama y que no hay nada ni a nadie a quien culparle. Dios nos dice que cada uno de nosotros escogemos nuestro camino. Cada uno de nosotros. No hay nadie más. Jesús dijo, entrad por la puerta angosta, porque ancho es el camino que lleva a la perdición. Y esto quiere decir que no es fácil caminar correctamente, pero es mucho mejor y más fácil que caminar mal. Yo me siento más tranquilo, me va mucho mejor que antes.
100%, te lo garantizo. El Señor me respalda al respecto. Ahora, tenemos que entender que hay gente que lo hace de mala manera, aún sabiendo el resultado que va a tener, que es para desgracia. Hay gente que se resigna. En el libro de Isaías, en el capítulo 39, el rey Ezequiel había visto bendiciones de Dios tremendas. Estaba siendo invadido por el pueblo de Asiria. Había una gran cantidad de ejércitos y el ejército de Israel un gran pequeño número. Pero Isaías y el rey oraron a Dios y pidieron su bendición. ¿Y sabes lo que pasó? Dios le dio una palabra a Isaías, que esa noche Dios los iba a librar. Dios envió a un ángel y mató a 185,000 asirios que procuraban hacer daño al pueblo de Israel. 185,000, un solo ángel en una sola noche. ¿Entienden la grandeza de Dios? Ni siquiera Dios tuvo que meter su mano. Simplemente ve y haz esto. Bueno, esto enorgulleció al rey. Y sucede que le vino mal. Porque su corazón se enalteció. Se enfermó. Y cuando estaba enfermo, a punto de morir, Dios manda a Isaías y le dice, dile a Ezequiel que prepare sus pataches porque se viene para acá. Y Ezequiel voltea su cara hacia la pared y empieza a orar y pide a Dios que le conceda más años porque ni siquiera estaba casado, no tenía a quien heredar el trono, y empezó a mostrar algunas cosas a Dios. Y mientras Isaías regresaba a su lugar, Dios le dijo, regrésate y dile que le doy 15 años más. Creo que es el único hombre que sabe cuánto tiempo le faltaba para morir. Bueno, Isaías se regresa y le dice, Dios me dice que 15 años más te va a dar. A ver, usted de siervo, póngale una masa de higos sobre la cosa maligna y el tumor que tiene cierta simbología. Bueno, él se levanta y esto, en lugar de humillarlo, todavía se puso más enaltecido. Al ver los milagros, cuando tú y yo vemos los milagros, vemos que Dios nos está prosperando, a veces como que no nos ubicamos bien. Y debemos de tener cuidado al respecto. Bueno, el rey de Babilonia envió emisarios al saber que Ezequiel había estado enfermo. Imagínate aquellos tiempos para comunicarse y toda la cosa, quizás 1 año, 2 años. Está enfermo, ok, hay que mandarle unos emisarios, decirle que lo sentimos, un abrazo, bla, bla, bla. Y llegaron los emisarios, y cuando llegan los emisarios, entonces el rey se siente pues bien, que lo saluden y que vean cómo Dios lo había sanado. Pero déjame decirte, no les habló de Dios. Les enseñó sus riquezas, le enseñó su palacio, le enseñó su oro, le enseñó su prosperidad. ¿Lo entiendes? Nunca dijo, Dios me ha prosperado. Y ahí estuvo el problema serio para con él. Pidió muestras y señales, y Dios le dio muestras y señales grandes, pero su corazón se enalteció. Y debemos de tener mucho cuidado de eso, de enaltecernos, de hablar de nosotros y no hablar de Jesús, porque, bueno, yo sé que a veces por temor lo hacemos. Dios nos ama. Bueno, otro de los resignados, ya hemos platicado mucho de él, fue el sacerdote Eli. Con el caso del rey Ezequiel, llegó la invasión de Babilonia en su tiempo. Dios le dijo a Isaías, dile que va a ser invadido, pero por amor a él no va a ser en su tiempo.
va a ser en los tiempos de su hijo. Y él dijo, el problema no me va a tocar a mí, a mi hijo, a mis nietos. Está bien. Cuando nosotros nos vemos excluidos, no nos metemos en el problema de los demás. Está bien. ¿Está enfermo? Está bien. Pues está atravesando problemas. Sí, está bien. Como Araceli nos platicó en cierto día, ¿verdad? Que estaba allá afuera y que no traía ni para el pasaje y nadie que le invitara con el gordo, ¿verdad? Ocupa algo, un ride o algo. No nos preocupamos, tenemos en qué trasladarnos, tenemos que comer en casa. Y el rey Ezequiel eso le pasó. Dice, el problema no va a estar en mi tiempo de que vivan. No. Con mi hijo sí, con mis nietos sí. Babilonia va a venir aquel que le mostraste tus tesoros y los va a invadir. Bueno, yo ya me escapo. Y con Elí fue casi igual. Dios le avisó de diferentes maneras la situación a la cual él iba por apartarse de la voluntad de Dios. Él dijo, por amor a él, bueno, déjame decirte que no va a ser así. Si tú checas el libro de los Reyes, te vas a dar cuenta que pasó una situación bastante difícil ahí. Él también se resignó a que el problema no era directamente para él, aunque estaba incluido, aunque supo que él y sus hijos y la nación entera iban a caer en un desamparo total. Él nos dice la Escritura que se resignó. Digo, si Dios dijo, bueno, pues es Dios, que haga lo que bien quiera. Déjame decirte que tú y yo podemos cambiar los planes de Dios. Podemos cambiar para que el pecado no nos alcance ni a nosotros ni a los demás. Pero necesitamos interceder, necesitamos hacer lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Y Nehemías eso hizo cuando él se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo en aquella su nación, la que había sido atropellada, aquella nación que había sido vejada y que había distribuido una gran cantidad de esclavitud por todos lados. Nos dice que cuando Nehemías supo eso, dice que lloró. Él no tenía necesidad, él estaba viviendo bien. Pero la Biblia nos dice que él lloró, hizo duelo. Otra cosa que él hizo es ayunó y oró. ¿Por qué? Porque quería transformar la situación crítica que se encontraba su nación, porque amaba a su nación. Y necesitamos nosotros amar a nuestro prójimo para ponernos en sus zapatos, para entender la situación crítica que muchos están viviendo en Oaxaca y en ciertos lugares, que no podemos ir allá, que quizás no podamos aportar algo, pero sí podemos orar para que la bendición de Dios les llegue y les supla. Hay gente que no conoce este texto que está aquí en San Juan capítulo 3, el versículo es el 18. Lo voy a leer. Y está hablando del 16, donde nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo. Ya conoces tú toda Escritura. Pero en el 18 dice, el que en él cree, ¿en quién? En Jesús. El que en él cree no es condenado. Es decir, no va a ir al infierno, no va a pasar toda la eternidad en ese lugar de tormento. Pero escucha, pero el que no cree, ¿qué dice ahí? Ya ha sido condenado, ya está sentenciado. Si tú crees en Jesús, no estás condenado. Pero tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu mamá, tu abuelo, tu tío, tu primo, tu vecino, ¿cree en Jesús? Y si no nos duele, si no oramos, si no ayunamos, si no oramos,
déjame decirte, no estamos sintiendo la carga que Jesucristo tiene en su corazón por la gente que está caminando rumbo al infierno, que el pecado los ha alcanzado y que nosotros podemos sacarlo de ese camino y traerlos al camino angosto. Tuya y mía es la responsabilidad. ¿A quién crees que va a culpar tu familiar si se pierde? Primeramente, lógico, a él. Pero después, ¿a quién? A ti como creyente. Que no insististe, que no sufriste, que dijiste, pues total, no quiere. Te rendiste, te resignaste. Pues si es la voluntad de Dios que se condene, que es... No, escucha bien. Escucha bien. La responsabilidad es de cada uno de nosotros. Sí, tuya y mía. De nadie más. Dios nos dice que nos va a pedir cuentas de ellos, porque hemos sido enviados a anunciar las virtudes de aquel, fíjate bien, que nos amó. Eso es lo que dice Pedro, eso es lo que dice el Espíritu Santo, es lo que dice Dios. Nos dice que tenemos que ir a anunciar las virtudes de aquel, fíjate bien. Ven conmigo, por favor. Una última cita posiblemente. Esta última cita encontramos en Primera de Pedro. En Primera de Pedro, acompáñame al capítulo 4, el versículo 10. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Esto es lo que tenemos que anunciar, las virtudes de aquel que nos llamó. Y eso es lo que nos dice la Escritura en Primera de Pedro capítulo 2. Lo que somos nosotros, que no tenemos que olvidarnos, que no tenemos que amoldarnos al mundo de donde Dios nos sacó. Dios nos dice el versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestras riquezas, nuestros tesoros, nuestras habilidades tenemos que anunciar de ninguna manera, sino de aquel. Y está hablando de Jesús. Está hablando de Jesús. Nehemías no olvidó a los suyos. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Quizás alguno de los tuyos ya no está buscando de Dios y tú mejor que nadie sabe. No podemos culpar a nadie más. Dios nos va a ser responsable de ellos. En segundo lugar, Dios te ama. No olvides, no olvidemos de dónde nos ha sacado y no olvidemos a aquellos que se han alejado de Dios. Cierra tus ojos, por favor. Quizás Dios está poniendo a alguien en tu corazón, alguien que necesita que tú le visites. Por favor, si es así, empieza a clamar hoy en esta mañana. Tenemos 5 o 10 minutos para poner delante de Dios a esas personas. Quizás no son ni tus familiares, pero Dios los ama de la misma manera que te ama a ti. Quizás los has visto por aquí, no los conozcas personalmente,
Pero puede decir, el que se sentaba allí o la que se sentaba, el matrimonio fulano, sutano, ya no lo he visto. ¿No crees que es Dios quien lo está poniendo en tu corazón para que intercedas? Para que le visites, para que le animes, para que le apoyes. A lo mejor hay una necesidad fuerte. No tiene para el pasaje. Quizás. Pero Dios te dice, te he dado un vehículo, úsalo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús, Señor, queremos usar este tiempo para adorarte y para interceder. Y darte gracias por las personas que están aquí por primera vez, que sepan claramente que les amas, que quieres perdonarles sus pecados si te lo piden, que quieres, Señor, de sus vidas, y que quieres que pasen toda la eternidad contigo, papi. En el nombre de Jesús. Oh sí, mi Dios. Oh sí, mi Rey. En el nombre de Jesucristo. Gracias. Gracias, papi. Gracias, mi Dios. Precioso. ¿Cuántas personas, Señor? Oh, Padre, están dando marcha atrás. Múltiples son las razones, ninguna justificable.